Bueno, yo hablaré acerca de la genealogía de la educación. Mi nombre es Erika Rayo Gómez, de la materia de Filosofía de la Educación. Voy en tercer semestre de Pedagogía. Bueno, principalmente hablaré como principal o como para empezar, ¿qué es la educación? Bueno, la educación es la obtención o la creación de conocimientos a partir de alguna otra persona. Entre las que tenemos eh, las costumbres, perdón, las normas, las tradiciones, los valores, entre otros aspectos, ¿no? Bueno, como tenemos aquí, la educación es la formación destinada a desarrollar, pues, la capacidad tanto moral, afectiva y intelectual de las personas de acuerdo, pues, a su cultura, a y a sus normas de convivencia con las personas de su sociedad o a las que pertenecen a su sociedad. Bueno, como genealogía de la educación, como principal o como inicio tendríamos al, al, al prehispánico, ¿no? Que el prehispánico yo lo considero como principal porque desde ese tiempo se considera que existía una educación, no tal cual como una educación, pero se consideraba así porque pues los padres creaban o formaban conocimientos en sus hijos. En este caso sería la recolección, la caza y la agricultura, que eran los principales para que sus hijos pudieran sobrevivir y pues obtener sí, alimentos y herramientas para su obtención. Eh, También podemos decir que estas se pasaban de generación en generación para que pues los hijos, como ya lo había dicho, sobrevivieran. Esto para mí es un conocimiento o es una educación que se le dio a los prehispánicos. Posteriormente tendríamos a la educación en la edad antigua. Estos son los métodos de enseñanza. Los métodos de enseñanza más antiguos se encuentran en el Antiguo Oriente, que buscan la enseñanza basada en la religión. Entre los más importantes tenemos al Antiguo Egipto, que este es sede principal de los primeros conocimientos científicos, la escritura, las ciencias, la arquitectura, las matemáticas, que son uno de los importantes aspectos que se enseñaban en el Antiguo Egipto. También podemos encontrar en la antigua China que se desarrollaban ciencias como la filosofía, podemos encontrar la poesía, la religión, y aquí es donde se creó o se pudo decir que hubo un gran pensador como lo fue Confucio, que fue en la antigua China. Posteriormente está la antigua Grecia, que pues fue o es una de las principales y una de las más importantes. En ellas encontramos Atenas, que su educación principalmente se basaba en las artes, la cultura y las ciencias. Posteriormente tenemos a Grecia, que es de lo que estamos hablando, de la antigua Grecia, ¿no? Que esta se encargaba de la preparación de los jóvenes para el liderazgo. Pues esto más que nada era como una rama más hacia la política. Posteriormente tendríamos Esparta, que es considerada que se le daba una instrucción o una educación más que nada militar a los jóvenes para las guerras y todo esto que lo conlleva. También las clases eran un tanto obligatorias y se buscaba que los estudiantes no faltaran a su instrucción militar, sino a ellos se les sometía a rigurosos castigos. En la antigua Grecia, que hay tres importantes pensadores, entre los que encontramos Sócrates, que él impulsaba que los estudiantes tuvieran una conversación y reflexionaran ante lo que estaba pasando a su alrededor con él, eh, para que también pudieran tener una inteligencia o un razonamiento. Esto tuvo
tuvo como un factor que fue malo para él, que fue que se le dio una cadena perpetua, porque pues en esos tiempos no se consideraba bien que los pensadores conversaran y reflexionaran y todos estos aspectos. Posteriormente tendríamos a Platón, que Platón creó una de las escuelas filosóficas más importantes, dio modelos de las universidades y dio su idea de los dos mundos, que esta era el mundo sensible y el mundo intangible. El mundo sensible principalmente es lo que abarca o relaciona a los sentidos, o lo que tiene que ver con los sentidos. Y el intangible es todo lo que no se puede percibir, ¿no? Como el razonamiento, la inteligencia y todos estos aspectos. Bueno, Aristóteles fue otro de los pensadores importantes. Él fundó el Liceo. Fue una de las centros de estudio más importantes y centro de los estudios más importantes. Ok, posteriormente tenemos a la antigua Roma. La antigua Roma, lo que principalmente era la lengua origen, que era el latín, ¿no? Ellos también desarrollaron otras importantes ciencias como era el derecho, la ingeniería y entre otras algunas ciencias. También ellos lo que buscaban era la relación del maestro-alumno, que tuvieran una mejor convivencia, ¿no? Pues pasamos con el Renacimiento, que fue otra época importante, porque se buscaba que los alumnos aprendieran a escribir, el cálculo y el hablar su lengua natal, ¿no? También se buscaba o hubo en este tiempo avances científicos y tecnológicos importantes, entre los que podemos encontrar la imprenta y el descubrimiento de América. Posteriormente tendríamos la Reforma, que la Reforma uno de los más importantes es que se encontró una corriente que es llamada humanismo. La Contrarreforma es, pues más que nada, que los alumnos, que se buscaba que los alumnos aprendieran oficios para que después ellos pudieran desarrollar en su vida día a día. Bueno, seguimos con la pedagogía. Bueno, entre las pedagogías existían 4 importantes, que era la tradicional. En esta se buscaba, o esta comenzó principalmente en Francia, con la presencia de los jesuitas. También buscaban que se desarrollara la etapa infantil, ya como que se localizaban o se centraban más o buscaban más que se desarrollara en esta etapa o se buscaran escuelas en esta etapa. Ya también se encontró una forma de que los alumnos pudieran aprender o los niños pudieran aprender con la relación de imagen-palabra. El de poner una manzana y la palabra manzana para que ellos tuvieran una relación y para que entendieran la relación de la palabra con la imagen. También podemos encontrar la revolución industrial, que esta más que nada lo que buscó es la activación del kindergarten y estudiar a los niños en todos los aspectos posibles. En la pedagogía de la moderna o de la modernización se encuentra que está la escuela al aire libre. También la colaboración amistosa del maestro y alumno, como ya lo habíamos visto, que se buscaba que ellos tuvieran una relación para la mejor educación. Y también, uno de lo más importante, la inclusión de la mujer a los aspectos educativos, ¿no? Que tiempo atrás esto ya no se había visto de una buena forma, porque anteriormente se buscaba que la mujer solamente estuviera en casa y se la educaba en casa y aspectos relacionados al hogar. Bueno, después seguimos con la pedagogía contemporánea, que esta más que nada dio métodos de aprendizaje y una nueva escuela, la educación activa. Seguimos con, bueno, la educación en México, que la puse aparte. La educación en México tuvo diferentes etapas, bueno, las que yo consideré importantes, que era la educación, la época en la educación prehispánica. Entre ellas podemos encontrar una de
de las características más importantes que esta era tradicionalista. Lo que buscaba era que, como ya lo había dicho, bueno, lo dije hace un momento, que la mujer tuviera una educación de casa, que se le aprendiera, que se le enseñara a barrer, a hacer la comida, a hacer aspectos relacionados al hogar. Y el hombre sí también, él tenía más relacionado al campo y también a los estudios. Más que nada, se les daba una educación un tanto religiosa o hacia los dioses, ¿no? También se crean, en esta época hay tres importantes centros, como lo es el Calmecac, el Tepochcali y el Huicacali, que estos eran divididos como en las clases sociales. El Calmecac iban los nobles, en el Tepochcali los guerreros y en el Huicacali iban las personas que aprendían música, danza y pues los cantos, ¿no? Principalmente en este aspecto. Posteriormente seguiríamos con la época del virreinato, que la época del virreinato, colonización, perdón, es cuando empieza la conquista de los españoles a México, ¿no? Que ellos como que le roban a México, ¿no? Y se empiezan a hacer una evangelización que se encargaba principalmente de que los indígenas aprendieran a hablar castellano, ¿no? Esto se hizo con la ayuda de los niños, ¿no? Porque los niños eran los que aprendían pues de una mejor forma o más rápido. Y entonces ellos le enseñaban a sus padres o a sus hermanos más grandes. También no era era una educación basada a la iglesia, con la ayuda de los jesuitas, ¿no? También con eso se desarrollaron con otra ayuda de como los franciscanos, los dominicos, los agustinos, entre algunos otros, ¿no? Que estaban en ese tiempo. Los franciscanos fueron los principales o los primeros frailes en entrar a la Nueva España y hacer que pues ellos aprendieran la lengua que se les pedía, ¿no? Que los reyes querían que los indígenas tuvieran, que en este caso era la castellana. También en este tiempo se dio la educación privada en el siglo XVI, que pues se desarrollan las primeras letras y todo esto. También se daba en esta época lo que se llamaba el catecismo, pues se le daba a los indígenas para que aprendieran más acerca de la religión que querían los españoles. Posteriormente tendríamos la época de la independencia, que esto más que nada se desenvuelve en dos sistemas de gobierno, que eran los liberales y los conservadores. Los liberales crearon una escuela que se llamaba la lancasteriana, que era para que los niños pobres aprendieran y salieran de la ignorancia, que es lo que querían en ese tiempo, que salieran de la ignorancia, porque había mucha alfabetización y todos estos aspectos. Se buscaba pues que ellos aprendieran a leer y a escribir, pero en la lengua castellana. También se crearon los primeros libros de texto, entre algunos otros aspectos importantes. En la época actual, pues, que podemos decir que ha sido un tanto diferente porque ha habido diferentes reformas, avances, leyes, como ustedes lo consideren, que han cambiado un poco la, la forma de educar. Se da un tanto diferente a como en esos tiempos se les enseñaba, ¿no? En la actualidad es dependiendo un tanto de los métodos, porque algunos maestros, con los métodos ya es más fácil relacionar a los niños y enseñarles a aprender o enseñarles el aprendizaje, los conocimientos que se esperan, ya se van guiando por un plan de estudios y por todos estos aspectos. Esto sería todo.
Muchas gracias por su atención.